En este día viernes 18 de octubre. Todos nos preguntamos qué estábamos haciendo a esta hora o en qué estábamos pensando hace 5 años atrás, cuando conmemoramos ahora 5 años del estallido social, y por eso tenemos un especial, un programa que fue preparado con tiempo, con muy buenos panelistas, para poder entrar de lleno en el análisis de lo que pasó hace 5 años y de lo que nos ha pasado después, 5 años después, Claudia. Pero hay que decir que, como siempre nos pasa, o muchas veces nos pasa, la noticia también, sí, o la realidad a veces supera lo que uno tiene planificado. Bueno, la verdad es que probablemente ya ustedes, auditores, auditoras, sabrán que estamos un poquito acostumbrados que las semanas parten de una manera y terminamos en cualquier parte, digamos. Esto, cuando los argentinos decíamos que éramos fomes, yo creo que hay que empezar a ponerlo en perspectiva. Quiero darle la bienvenida, sí, a darle la bienvenida, de verdad, muy encarecidamente a Hugo Herrera, filósofo académico de la UDP, Eugenio Tironi, sociólogo, y Rafael Gumucio, escritor y periodista y panelista de este programa todos los viernes. Vamos a hablar del estallido social de hace 5 años atrás. No sé por qué a los 5 años tenemos que hacer la revisión y no a los 4, no a los 3, pero bueno, algo pasa ahí con eso. Y en qué estábamos y dónde estamos y qué se superó y qué no. Pero previo a eso, y darles la bienvenida, tenemos que un poco analizar también el verdadero estallido que quedó ayer en La Moneda con la situación del subsecretario Manuel González. Buenos días, Hugo. Buenos días, Eugenio. Buenos días, Rafael. ¿Cómo estamos? Bueno, Rafael, yo creo que tú como anfitrión, nuestro anfitrión de esta sección de viernes, tienes que partir abriendo los, no voy a decir los fuegos, pero... Estoy golpeado porque encuentro que es realmente muy tremendo, muy terrible. De confirmarse lo hecho en su peor versión sería realmente horroroso. Es decir, teníamos un violador en La Moneda, digamos, y en su mejor versión sería un descuido y una falta de sentido común también bastante terrible. Pero tiene que ver un poco con lo que vamos a hablar después, porque justo pasó lo de Sergio Muñoz un poco antes, ha pasado lo de Vivanco, que es el desprestigio total de las instituciones que tienen que tienen que regular, que tienen que ordenar. Y la pregunta que nos tuvimos que hacer como chilenos es: ¿queremos saberlo todo y caiga quien caiga, incluido cayendo nosotros mismos, porque ya sin instituciones no podemos caer, o si tenemos que ser un poco más hipócritas y hacer un poco más los tontos, digamos, que es lo que se terminó haciendo, digamos, porque el Carabinero estaba totalmente desprestigiado, las Fuerzas Armadas estaban totalmente desprestigiadas, la política está totalmente desprestigiada, y con razón, porque había escándalos de este mismo calado, y hemos ido recuperando instituciones no sin saber que son, que están llenas de corrupción, de secretos, de horrores, pero diciendo, bueno, mira, prefiero que exista esto a nada, digamos. Es un poco lo que pasó, yo creo que en estos 5 años. Eugenio Tironi. Yo creo que el estallido de ayer en La Moneda tiene bastante que ver con el estallido de hace 5 años. ¿Sí? Sí. Porque el estallido de hace 5 años tuvo mucho de movimiento cultural, y un movimiento cultural que tuvo como agente principalísimo el feminismo. Fue el antecedente, digamos, del 18 de octubre, y fue un protagonista de ese movimiento. Y eso puso a la sociedad en un estado en el cual no está dispuesta a admitir situaciones de abuso de poder y para qué decir, de abuso sexual. Puso también a la sociedad ante una necesidad de transparencia y de actuación rápida, y que no han actuado rápido lo han pagado carísimo en este tipo de materia. Y yo creo que eso es lo que vimos ayer, porque horas más, horas menos, más menos pornografía, que es como el deseo de saberlo todo. Hoy día, en pocas horas, ya sabemos bastante. Sabemos, y se tomaron las decisiones súper dramáticas, entonces, y súper drásticas y súper correctamente. O sea, esto es el aspecto, digamos, positivo, recuerdo y lo negativo es que, en verdad, la crisis institucional no solamente no ha terminado, sino que se sigue acentuando. Y como que esto repone una cuestión que estuvo presente, que parece que vamos a tener que hacer algo,
porque no podemos seguir con este conflicto casi diario, entre instituciones que se supone que se tienen que respetar unas a otras y que tienen que cumplir su rol al margen de las presiones contingentes. Y eso es algo que no estamos viendo. Hugo Herrera, ¿tú coincides en que lo que ocurrió ayer, este remesón, terremoto, estallido, todo lo que se ha llamado político, con Manuel Monsalve, tiene alguna relación con lo que ha sido el estallido o la crisis institucional? En términos generales sí diría que es especialmente llamativo, digamos, porque no es algo que haya ocurrido masivamente en la época del estallido, sí. Pero creo que tiene que ver con un desfase entre, diría, las instituciones, pero también las élites. O sea, que creo que el estallido del 18 de octubre tiene un análogo en la historia de Chile y así como las élites decimonónicas dejaron sus campos y las haciendas que mal o bien fueron la estructura sociológica sobre la que se sentó la política chilena y se vinieron a Santiago o a París, digamos, y se desentendieron de la gente. Así también uno ve élites que andan por cualquier lado, digamos, preocupadas de sus agendas personales o de grupo social, y viven en barrios segregados, sea las élites de izquierda o las élites de derecha, cada una en el suyo, digamos, desentendidos de algo que es importante, que es la prestancia del cargo. O sea, una autoridad que desempeña un cargo tiene que tener algún nivel de prestancia. A los jueces, por ejemplo, se les exige cierto decoro, no poder ir a muchas fiestas, tienen que mantener una reserva social. Y eso creo que se ha perdido totalmente. O sea, no hay autoridades hoy día que tengan masivamente incorporado ese ethos de ser autoridad. Ahora, el análisis de lo que pasó ayer con Manuel Monsalve en términos de reacción política del gobierno, porque puede ser que estemos ante un caso súper puntual, ¿cierto? Hay una denuncia, ya lo sabemos, hay una investigación en curso, vamos a ver si que se comprueba y que no, la denuncia ya es gravísima, evidentemente, pero tal vez hay que hacerse la pregunta de cómo lo manejó, y quiero planteárselas a ustedes. ¿Cómo creen que lo manejó el gobierno? De lo que sabemos es que del gobierno se enteró, el gobierno, dícese, ministra del Interior y el presidente se enteraron de esta denuncia el martes en la tarde. Se juntan con Monsalve, el presidente, acuerdan con el presidente que él va a ir el miércoles, se va a tomar el día para ir a Bío Bío, donde se encuentra su familia, porque su familia vive en el Bío Bío, para contarle lo que estaba pasando. O sea, le dan esa posibilidad. Y el jueves vuelve el subsecretario como si la vida siguiera, digamos, en toda normalidad, y se va al Congreso a exponer y a discutir el presupuesto. Y recién, yo según la información que tenemos, digamos, tipo 10:15 de la mañana, a la ministra del Interior le llega una WhatsApp con una pregunta del diario La Segunda. Del periodista, diciéndole: tenemos esto, 10:15 de la mañana. Y eran las 12 del día y Monsalve seguía en el Congreso. O sea, como realmente si no pasara nada. Bueno, y después hay toda una discusión de si renuncia porque salió en La Segunda a las 12 del día, porque se iba a filtrar. La ministra Orellana dice no, si el gobierno había tomado ya las decisiones. Pero quiero saber si ustedes creen que aquí hubo algún problema de reacción y si entienden que Monsalve ayer en la mañana estuviera trabajando como cualquier día normal. Demos la vuelta así y nos vamos organizando, Rafael Gumucio. No, el cronograma que me estás diciendo me parece totalmente ilógico e incomprensible. Aquí hay varias cosas que hay que preguntarse, digamos. Evidentemente, sí, se supo en Marta, pero ya se sabía, porque ella habría denunciado a sus compañeros. Habría denunciado y habría ido al Servicio Médico Legal justo después de acaecido los hechos. Luego ya se sabía que había algo raro o algo complicado, digamos. Recordemos que los funcionarios públicos, si conocen de hechos constitutivos que podría ser constitutivos de delito, tienen que denunciar. Claro. Y esto fue el 22 de septiembre. Yo creo que hay algo más complicado ahí y yo no
no los podría desvincular del clima que estamos viviendo, de acusaciones mutuas, de vendetas, y yo no sé, yo no lo he reporteado, pero puede ser que se le haya asegurado a Monsalve de que esto no iba a salir, de que esto no era nada, que esto no era grave, y de repente sí todo salió, y yo creo que no estaban para nada avisados, que no hay no había ningún plan de contingencia. Yo creo que esto fue una sorpresa. Sí, pero el lunes la denuncia llegó a la fiscalía el día lunes, 14, pero y la ministra supo el martes en la tarde. No sé, yo creo que hay que investigar, pero algo raro pasa ahí, porque yo no creo. No se entiende. No se entiende, no se entiende que haya ido a Viña, a Valparaíso, a hablar de la ley de presupuesto y con total tranquilidad. Salvo que el gobierno haya quedado también muy en jaque y perdió y se nubló. También puede pasar eso, ¿no? Muchos defectos, y puede ser que los crímenes que se le imputan son reales, pero como una persona que esté disociada de la realidad, y que no sea astuto ni cuidadoso ni eso no es el Monsalve que yo conozco, por lo menos. Eugenio Tirani, quizás se instaló la neblina. A veces pasa que la neblina mental se instala y se pierde la lucidez para actuar. No, claro, y seguramente también hay otras variables. O sea, estamos ante el 18 de octubre, que digamos, habría bastante presunciones de pensar que podría ser con una suerte de retorno del estallido. Podríamos, o sea, por tanto, están todas las policías desplegadas, policías que vienen saliendo del descabezamiento de General Yáñez, o sea, con una crisis institucional abierta, por tanto, la necesidad del Ejecutivo de dar una mínima imagen de normalidad. Entonces, de pronto el tomarse algunas horas, aunque esto genere, digamos, un poco todo tipo de suspicacia, era un costo que había que pagar en función de estos otros objetivos. Y además también yo tampoco tiraría tan por la borda el motivo que se ha esgrimido de informar a su familia. Entonces, no sé, a lo mejor el hecho que no asistiera al Parlamento, ya eso habría provocado una crisis aún mayor de la que se ha producido por haber ido ya con la acusación en la espalda. Así que yo francamente creo que el asunto es suficientemente grave para no quedarnos en el tema del timing. En el tema de cuánto es real. Claro, que porque aquí hay un problema, que si esta cuestión se confirma, es que es lo que a mí más me choca, es una situación de abuso de poder. Y un abuso de poder de esta naturaleza, en un gobierno de esta naturaleza, es gravísimo. Hugo Herrera, ¿cómo lo ves tú? A ver, se me ocurren varias cosas. Aquí no hay que olvidar, o sea, yo no quiero minimizar el asunto. A Monsalve hay que darle la presunción de inocencia. No hay que olvidar que el presidente Boric entró al gobierno bajo acusación de abuso sexual. Y eso quedó ahí, digamos, no fue aclarado mayormente. No estoy diciendo tampoco que sea culpable porque no ha habido procedimiento. Pero creo que, a ver, yo pertenezco a una universidad y y creo que esto es típico de todas las empresas, instituciones. Nos pusieron bajo tantos protocolos, está todo tan reglamentado, que uno dice cómo diablos el gobierno no aplicó los protocolos que se supone que debieran estar ahí más vigentes que en ninguna otra parte, digamos. O sea, un profesor es denunciado por abuso sexual de una alumna y no va a volver a hacer clases, digamos, no va a seguir haciendo clases, ni va a participar en reuniones de directorio, ni nada. Entonces, lo de ir a hablar con la familia yo lo entiendo, porque es humano, es humanidad, digamos, sí. pero todo lo demás me complica, no por el mérito político, yo reconozco que hay un argumento ahí de mérito político, sino por esta heterogeneidad entre las exigencias a las que estamos sujetos todos los ciudadanos, de nuevo, y las exigencias especiales, al parecer, a las que están sujetas las autoridades de gobierno. Pero hay un tema también que, para volver un poco al 18 de octubre, es
¿Cuánto hemos cambiado? Tú dices muy bien, Eugenio, que esto empezó con la revolución feminista, que realmente creo que fue la revolución y la única que de todo esto que sí tuvo cambio y que sí tuvo transformaciones. Como por lo demás pasó también con la revolución del 68 y con todas las revoluciones del siglo XX, que la única real transformación ha sido la transformación feminista, digamos, no el socialismo ni ninguna de las otras utopías, digamos, pero incluso ahí, eso nos pregunta cuánto hemos cambiado y vemos que el comportamiento, por lo menos hasta ahora, que hemos podido rastrear, es como pre-2018, pre-2017, pre-1950, digamos. Y entonces, ese también es un tema que creo que es interesante. ¿Cuánto hemos fingido cambiar o fingimos cambiar como sociedad, concientizarnos de cosas sin que realmente esto haya sucedido? Yo siempre pensé en eso, es lo que decía Michel Houellebecq, digamos, oiga, los hombres vamos a fingir cambiar, vamos a hacer todo como si fuéramos distintos, vamos a cocinar, no sé, pero al interior nuestro vamos a seguir siendo los mismos monstruos que hemos sido siempre y simplemente vamos a esperar el momento en que nuestra monstruosidad se va. Pero perdona, solo una cosa y les paso la palabra. Uno entiende que el ser humano va avanzando y va absorbiendo los cambios culturales. Es que el ser humano no va avanzando ni va absorbiendo ningún... ¿No? El ser humano sigue bueno, siendo ser humano, yo quisiera entender eso y entendería quisiéramos creer y que por lo tanto si la discusión, lo que plantea el feminismo ha ido avanzando, podría haber hecho carne en hombre y sobre todo cuando tú tienes el poder. Y entiendes que hay ministro de un gobierno feminista. Sí, y tú entiendes que hay o sea, invitar a una trabajadora a comer o a almorzar un día domingo a un restaurante, no sé si está dentro. Digo, uno sabe cuando está bordeando el límite. Uno sabe cuando está ahí acercándose al borde de la ventana. Uno sabe cuando todos sabemos, ¿no? Entonces digo, ¿cómo tú pasas por alto ese tipo de situaciones? Porque algo pasa ahí respecto a tú sabes que estás saliéndote del borde. No, es que pasa que yo creo que ningún movimiento, fenómeno, catástrofe social va a cambiar, efectivamente va a cambiar a cómo nos comportamos los seres humanos, y los seres humanos sentimos un deseo, pero así incontenible en la transgresión. Y el poder lo hace a uno sentir que tiene en sus manos la posibilidad de desarrollar esa pulsión transgresora hasta llevarla hasta el límite. Ahora, ¿cómo se detiene eso? Con instituciones, con reglas. Y eso es lo que uno habría esperado, como tú dices, Hugo, que estuviese establecido en el gobierno y en quienes gobiernan, en quienes nos regulan y hacen que se cumpla la ley Karin, digámoslo así. Y todos los protocolos que todas las organizaciones, todas las empresas, todas las universidades, hoy día estamos, digamos, volcados a intentar cumplir. No para transformar a los humanos, sino para contener las pulsiones, como se dice. Y esto es lo que hace, por eso mismo que entonces lo que aquí tenemos que medir no es si a partir de determinada fecha la gente se volvió santa, sino lo que tenemos que medir si a partir de determinada fecha castigamos con ecuanimidad y con rapidez y con la debida radicalidad, pero con humanidad, a los que transgreden haciendo de víctima a una persona. Ya, pero es que tal vez, y ahí te doy la palabra, Hugo, tal vez ahí está el problema o el punto en lo que está pasando ahora con Monsalve en este gobierno, porque este gobierno ha sido especialmente radical, digamos, con este tipo de conducta. Y se ha declarado feminista, y se ha declarado, o sea, la ministra Orellana está, o sea, recordemos los casos, no sé, Felipe Berríos, por decir algunos que han pasado durante este gobierno, que estaba trabajando, asesorando alguna parte del gobierno, y en 2 segundos, cuando se conoció una denuncia, lo sacaron. La ministra Orellana fue la primera que dijo tiene que salir, etcétera. Pasó lo mismo con Cristian Larraín, ex subsecretario de Previsión Social. El año pasado se conoció una denuncia por abuso, acoso, eran como acoso, y antes de cualquier cosa
fuera, y él mismo legaba eso, aquí no existe la presunción de inocencia, se está una cultura de la cancelación, fue lo que incluso él demandó al gobierno pidiendo indemnización. Todavía esto está en curso, pero tal vez por eso es que no se le permite a este gobierno que se haya demorado de martes a jueves en tomar una decisión y que al parecer la toma cuando es evidente que va a salir y se va a conocer, Hugo. A ver, sí, yo distinguiría porque es importante, creo, en vista de las consecuencias que todo esto tiene, distinguiría los protocolos intrainstitucionales de las sanciones jurídicas, las presunciones de culpabilidad. Los protocolos tienen que activarse inmediatamente. O sea, ipso facto, digamos. Ocurrido el hecho, el rumor, digamos, se aplican los protocolos. Y luego se le da al funcionario respectivo la oportunidad de defenderse, como por de pronto la han tenido incluso carabineros en casos polémicos del estallido. Luego de muchos años, algunos han podido mostrar su inocencia. Entonces, esa diferencia creo que no se manejó bien. Como que quizás, digamos, se pensó que sacando a Monsalve se lo estaba imputando de alguna manera. Se lo culpaba. Se lo imputa socialmente, pero el protocolo tiene que ser claramente distinguido del procedimiento judicial. Yo creo que ahí estuvo la falla, me parece. Sí, pero yo voy a algo anterior, porque estoy totalmente de acuerdo con usted. Para mí lo más grave, lo más increíble es que se le haya ocurrido la idea de hacer esto, digamos, porque Hugo y yo, que trabajamos en la misma universidad, no se nos ocurriría, por más que quisiéramos, sabemos que si hacemos esto ya estamos en otra. O sea, si yo invito a una alumna a comer el domingo, yo sé que eso ya no puede hacer, pero quiero decir, lo interesante que no solo pasa en esto, sino que en muchos otros aspectos del estallido, el tema de la justicia social o el tema del trato con el otro, que había cosas que nos prometimos nunca más hacer y que pensamos que ya no se volverían a hacer porque habíamos sido advertidos a través de un movimiento social bastante importante de que eso ya no se podría volver a hacer. A 5 años el estallido no solo se ha vuelto a hacer, se ha vuelto a comportar, sino que se ha hecho incluso con más alevosía, no esto del sexo, pero por ejemplo el comportamiento social, la manera de tratar, la injusticia de trato, la forma en que la élite se manejan en torno a sus secretos, a su historia, el sueldo de 17 millones de la Marcela Cubillo, una serie la manera de funcionar de Luis Hermosilla. La manera de funcionar, pero eso era por lo menos secreto, pero quiero decir, la forma en que el nunca más vamos a portarnos bien, perdonen, esto no puede volver a ocurrir, seamos totalmente distintos, la política va a cambiar también. Todo eso no ha sucedido. Eso es lo que te preguntaba antes. Y si no solo ha sucedido como después del fracaso total de la constituyente, sino que ha ocurrido esto y dos más. O sea, no solo no me voy a comportar como me comportaba el 18 de octubre, o sea, el 17 de octubre, sino que me voy a comportar como el 17 de octubre de 1944, no sé, o de 1834. O sea, es como la idea de que el estallido fracasó de tal manera que yo ni siquiera tengo que seguir en la senda que venía Chile hasta entonces, que yo creo que era una senda de mayores derechos, de mayor justicia. Yo creo que sí Chile iba hacia eso y que el estallido interrumpió este camino, pero se ha retrocedido de una manera, digo sociológicamente, más mentalmente incluso, que realmente. No sé si opinan lo mismo. Eugenio Tironi. Sí, un buen punto lo que hace Rafael, porque en el fondo es como mirar y decir, a ver, no solo las encuestas dicen que el país percibe que no estamos mejor del estallido, sino que hacemos un testeo respecto a las conductas. Y que en ese sentido, aquello que nos prometimos que no iba a volver a pasar. Y aquí esta semana tenemos lo de Luis Hermosilla, tenemos el sueldo de 17 millones, tenemos una crisis enorme en el Poder Judicial, donde la ciudadanía siente que hay dos tipos de justicia. Tenemos el caso Audio. Tenemos incluso una cosa que puede ser menor, pero que no la hemos visto. Un empresario, no sé si lo vieron en las redes, que insultaba a un conserje de una manera brutal. Yo creo que es muy importante. Que representa una imagen que ya tuvimos de un señor que decía váyanse de mi lago, váyanse de mi playa. Entonces, como que pareciera ser que tiene razón Rafael, en que como que se profundizó 2 veces más aquello que veníamos incubando, Eugenio Tironi. Yo estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. O sea, es que también te demuestra
el fracaso en que derivó el proceso constitucional y como la sensación de que ese aborto, particularmente con la convención, dejó la pista libre para retomar la conducta de pre-estallido, ¿no? O sea, yo creo, digamos, inconscientemente muchos leyeron la famosa rechazo de septiembre como digamos, borrón y cuenta nueva. Aquí no pasó nada. ¿Ah? ¿Qué feminismo? ¿Qué derechos indígenas? ¿Qué cuestiones de trato? ¿Qué demanda un poquito de igual dignidad? No. ¿Ah? Aquí volvimos a los viejos hábitos. Volvió el orden, volvió la viejo normalidad. hábito que lo escuchaba en una serie sueca que vi anoche, en la cual un muchacho de una familia como rica, sueca, dice: no te preocupes, le dice a la polola, porque está todo desordenado. En esta familia tenemos personas que nos sacan la basura. Esa idea que aquí tenemos personas que nos sacan la basura, y por tanto tenemos un conserje que podemos insultar, tenemos a un abogado que nos hace cosas mañosas, tenemos a otro que nos maneja la factura, o tenemos a alguien que nos va a proteger si yo salgo a comer, invito a comer a una subordinada un domingo en la noche. Esa cuestión como que se ha vuelto a instalar. O sea, ahora se tenía que volver a instalar porque esto está, digamos así, en la naturaleza humana. Sí. El problema es que las reglas que tenían que haber controlado esa cuestión se terminaron por relajar. Hugo Herrera. Sí. Montesquieu decía algo que puede sonar un poco cínico, pero yo creo que es la pura y santa verdad. Que las oligarquías o las élites deben tener moderación. Esa es la única virtud que se les pide, moderación. Y lo que no vemos en nuestras élites es eso, moderación, buen trato, deferencia, cuidado con las formas, cuidado con lo que se hace, conciencia de que son parte de un todo, de que aquí no se pueden encerrar, digamos, de que son responsables de cargos que al final tienen influencia en lo que va a ocurrir en el país. Y coincido con lo que dice Eugenio, o sea, yo creo que las dos derrotas constitucionales o constituyentes, como queramos llamarlas, fueron como también, en cierto modo, manifestaciones de hastío. O sea, yo creo que también hubo una cierta majadería de los movimientos emancipatorios que llegó a los excesos, digamos, en el uso del lenguaje, por ejemplo, en ciertas retóricas. Todas las empresas, unidades, crearon unidades internas que en general son ocupadas por activistas feministas, y está bien que existan esas unidades internas, pero yo no sé si está bien que el discurso sea tan militante. Entonces, efectivamente hay un como se mezcla, digamos, un parelé, ya volvimos a una cierta normalidad, pero es una normalidad que tampoco queremos, digamos, es la normalidad que generó, la comillas normalidad que generó el 18 de octubre, entonces es peligroso. Claro, da la impresión de que con esto que estamos diciendo, o que ustedes están diciendo, no aprendimos nada, y esa es una de las grandes preguntas. ¿Qué aprendimos después de 5 años del 18 de octubre? Y otra de las preguntas que la vamos a contestar a la vuelta de la pausa es: ¿por qué no tenemos una unidad de relato? Como que no hay un diagnóstico ni de por qué llegamos a eso, ni de lo que pasó. Pasamos de la violencia, es solo un estallido de violencia, a no ha cambiado nada y no nos hemos hecho cargo de las demandas sociales y por lo tanto hay peligro de un nuevo estallido. ¿Qué pasó con ese relato? Y se habla poco de las lesiones oculares, que no deja de ser también algo muy potente y simbólico de esos días. 8:37 de la mañana. Si supieran cómo estaba de álgida esta conversación acá en Pauta de Análisis con nuestros panelistas de este día que estamos haciendo la revisión de estos 5 años desde el estallido social. Me recito la palabra conmemoración, fíjate, no sé por qué, como que me hace ruido la conmemoración misma.
Hugo Herrera, filósofo académico de la UDP, Eugenio Tironi, sociólogo, Rafael Comuso, escritor, periodista y panelista de viernes de Radio Pauta. Vamos a lo del sí, Connie había lo que yo había dejado planteado la pregunta. ¿Por qué no podemos ponernos de acuerdo en un relato? ¿Y cuáles creen ustedes que es ese relato de lo que pasó el 18 de octubre? Hugo Herrera. A ver, yo creo que diría dos cosas. Cuando venía para acá decía, ¿qué uno puede decir? ¿Qué voy a decir? ¿Qué uno puede decir novedoso? Porque creo que uno puede decir dos cosas. Una más o menos cierta, que es un poco de perogrullo, y otra un poco menos conocida, pero que también es importante. La primera es un poco lo que trataba Eugenio en su columna hoy día en el Mercurio, que es que uno al Estado le pide seguridad. No solo seguridad de las balas, sino seguridad en la vejez, seguridad en la salud. Y todos esos asuntos como que el Estado se los ha traspasado a los privados. Guardias privados, guardias municipales, salud privada, previsión, cada uno arréglese como pueda. Y eso genera mucha incertidumbre. Hay un aforismo que es el que descubrió Hobbes. Protejo, luego obligo. Ese es como el pienso, luego existo de la política. Si yo no soy capaz de protegerte, yo no puedo obligarte. O sea, la legitimidad se desfonda. Y yo creo que eso es un poco lo que pasó el 18 de octubre. O sea, si uno pudiera tematizarlo en términos amplios. Que se desfondó, que la sensación de... La legitimidad. La legitimidad. La capacidad del Estado de obligar al contingente de súbditos, por ponerlo de alguna manera. Y esos súbditos explotaron. Pero el enojo no era solo con el Estado. No, está bien. El enojo hablo con el sistema institucional en su conjunto, estoy de acuerdo. Pero ahí el pandero lo lleva el Estado porque el Estado tiene la labor directiva. O sea, el Estado marca las reglas del juego de cómo se comportan los privados, cómo se comportan las distintas organizaciones de la sociedad civil, etcétera. Y lo segundo, que creo que eso es lo complicado, es que se hacen muchos diagnósticos de qué es lo que es la ciudadanía o el pueblo, y se evita hablar del pueblo. Y yo creo que el pueblo existe. El pueblo es una entidad que está difusa. Hoy día no sabemos dónde está el pueblo, pero en algún momento cuaja. Y ese es el momento en que ya no sabemos. ¿Cómo sabemos que el pueblo cuaja y que actúa? Porque es un poder inmenso que en el fondo saca de quicio la base sobre la que vivimos, de tal suerte que no sabemos hacia dónde vamos. Y eso fue, me parece, lo que pasó los días siguientes al 18 de octubre. No sabíamos a dónde íbamos. Entonces, en ese sentido, claro, ese pueblo puede volver a cuajar, porque las condiciones que se abrieron para dar causa a la crisis fueron de lo más rara. O sea, yo creo que los dos procesos constituyentes son una anomalía. El acuerdo del 15 de noviembre es una anomalía institucional. El Parlamento no está hecho para generar acuerdos políticos de superación de crisis. En la crisis, dice el dicho, uno debe mandar. Uno, el presidente de la República. Y el presidente Piñera, así como fue muy rápido en lo del coronavirus, se paralizó para el 18 de octubre. Entonces, le quedó solo al Parlamento la vía constituyente, porque el Parlamento no puede gastar plata. Entonces, es la única vía que le quedó y no funcionó. Hugo Herrera, estamos conversando con Hugo Herrera, académico de la UDP, filósofo, y Eugenio Tironi, sociólogo. ¿Por qué no tenemos un relato? ¿O cuál es ese relato? Una verdad como... Claro. Yo creo que estamos más cerca de un relato hoy día, o de una suerte de acuerdo de lo que estábamos algunos años atrás. Yo creo que hay dos como nociones que han envejecido mal. O sea, aquella como ya así llamada octubrista, diciendo que estuvimos ante una insurrección que podía reverdecer el espíritu del Frente Patriótico y de la política revolucionaria popular de masa del PC de los 80,
y que estuvo a puertas de la insurrección. Porque ese fue un poco el lenguaje de esos días, asamblea constituyente, gobierno provisional, etcétera. Y el otro relato, el de que esto fue una mera azonada político-delictual manipulada desde Venezuela. Yo creo que esas dos visiones están como envejeciendo mal. Ya, pero una cosa, pero si bien lo de Venezuela ya nadie lo ha sacado a relucir nuevamente. Perdóname, lo han sacado a relucir nuevamente. Ya, sí. pero lo que más subrayan de ese relato, de esa parte del relato, Eugenio, es que se ha vuelto a hablar, hay sectores de la derecha que vuelven a hablar de que esto fue en el fondo solo violencia, solo una azonada delictual. Pero poco. Yo creo muy notable una entrevista que le hacen ayer en CNN, Mónica Rincón, a los dos rectores de la universidad. Sí, la vi, sí. Es que se junten los dos rectores de la Chile y de la Católica no es fácil para la Católica ni para la Chile. El que ambos además se decidan a salir en la televisión a enfrentar esta entrevista y a plantear lo que plantearon, que fue obviamente reivindicar las causas que tuvo el estallido, y reconocer que eso nos llevó a un proceso abortado y que hay que reencontrarse con esa causa y tener otro proceso que nos permita un entendimiento. Es un hecho bastante notable. Antes lo hacía Silva Enrique, ahora lo acaban de hacer las universidades. O sea, entonces yo en eso yo creo que estamos, digamos, por lo menos las versiones más extremas no están presente. Pero lo que me preocupa, digamos así, es que lo del estallido tuvo mucho de emocional, o sea, tuvo mucho de visceral. Se constituyó el pueblo, como bien dice Hugo, porque el pueblo es una pulsión, una unidad que se produce ante carisma o ante eventos muy singulares, muy especiales, muy extraordinarios. Aquí se produjo. ¿Y cuál era ese evento? El evento de la asfixia, del ahogo ante una vida que está muy llena de inseguridad, muchas inseguridades como ante la vejez, la salud, la delincuencia, pero yo no tengo más medios que yo mismo para hacer frente a ellos. Yo mismo y mis redes familiares, que además son cada vez más pequeñas y más débiles. Y además no tengo cómo sublimar esas necesidades en la religión ni en la ideología, porque el sueño de la prosperidad, el sueño de la meritocracia, el sueño de la cancha pareja, se diluyeron. Entonces, me queda yo creo que el estallido fue un grito. Y fue un grito, y Rafael Gumucio, porque Rafael fue bien crítico del octubrismo y inventó la palabra, de hecho, o se la atribuye, se la atribuye, y le significó pelear con amigos. Te pagan derechos. No me pagan nada, ya, pero cuando Hugo Herrera habla del pueblo, cuando Eugenia habla de la emoción, si uno recuerda, algunos días al menos de esos días del estallido, hubo 3 momentos bien intensos, había, en algunos sectores también había una sensación como de tocarse, de que volvía como algo colectivo, de que volvía a estar acompañado. También eso estuvo presente. Y también estaba la rabia, y estuvo el fuego, que yo creo que el fuego como símbolo era muy fuerte. Pero mi duda es entonces, de esa rabia, ¿qué queda? ¿Queda rabia hoy día o queda indiferencia? Porque la indiferencia también puede estar incubando emociones viscerales muy complejas de procesar, Rafael, como eso tú que yo creo que hay varias maneras de verlo, digamos. Lo que Hugo y Eugenio ven, y es cierto también, por supuesto, que el 18 de octubre como la culminación de un proceso de cuestionamiento social que empezó el 2006 con los pingüinos, que después siguió el 2010, y que de alguna forma tiene causas que ya se habló del no al lucro, y que terminó con la llegada de este gobierno a la presidencia, que es un proceso que yo creo interesante de cuestionamiento a la sociedad neoliberal o a la forma neoliberal pero lo que hace de increíble del proceso, que además es mundial, es decir, que tiene varias réplicas en varias partes del mundo, donde los problemas son distintos, son siempre locales los problemas, pero las formas son iguales, es
en la violencia, en la relación con la violencia. Esto no es una manifestación pacífica en que se transforma en violenta. Esto no son grupos descolgados de una marcha, que es lo que sucedía en el 2011 o sucedía en Chile de manera tradicional, o incluso el Frente Patriótico, que podría haber dicho, lo hemos tratado de hacer de la manera buena, pero ya no podemos más, tenemos que poner armas y tratar de matar a Pinochet. Esto no es así, esto es exactamente al revés. Esto es un acto violento desde un punto de vista estratégicamente militar, digamos. Uno podría pensar que hay un grupo que está organizando cerrando la ciudad. Después se descubre que no hay ningún grupo y que no hay ningún ejército que va a tomar la ciudad que está ya sitiada. No hay un enemigo, como dijo el presidente Piñera, un enemigo peligroso, nunca supimos quién pero entonces lo que hay después es un estallido violento, y luego hay una masa pacífica que protege a estos hijos violentos para que no vengan los pacos a buscarlo o para de alguna forma exculparlo y para transformar el movimiento violento en un movimiento pacífico. Ahí la marcha, ahí el Gandhi viene a proteger a la violencia. Entonces, y el tema es ese. También el tema que yo creo que es muy importante desde la izquierda, pero también existe de la derecha, es habíamos llegado a un acuerdo como país que la violencia política tenía un límite, que la política no podía usarse de manera violenta y que no se podía votar un gobierno o quemar el metro, la iglesia. Sí, o un servicio de impuesto interno, por decirlo. Habíamos llegado a ese acuerdo, y ese acuerdo quedó en cuestión, ha estado en cuestión. Pero no es una violencia, pero una violencia también extraña, no es una violencia que tenga consecuencias, no es una violencia que es una violencia autosacrificial. Totalmente. Porque esto fue una amputación. Yo destruyo, dejo que destruyan el metro de Puente Alto, que es el que yo ocupo para ir a trabajar. No solo eso. Yo voy a la marcha, uso armas, pero son armas blancas que no son armas que realmente tienen un peligro. Yo voy armado lo suficiente para que me peguen, pero para que me peguen fuerte los carabineros, pero yo no les respondo, ¿no? Esto tampoco fue como que, bueno, ya al principio con un escudo armado y con palo, y luego nos compramos metralleta y luego bazooka. No, nos quedamos en eso. Es una violencia que quiere provocar una... Entonces, ahí viene un tema que para mí es muy grave, que lo que Hermann Broch dice que es el eje del fascismo, es cuando lo estético le gana a lo ético. Aquí fue una revolución centralmente estética, es decir, una revolución que tenía como objetivo hacer imágenes en Instagram, hacer imágenes en Twitter, construir una performance visual, no gobernar, no tomarse la moneda, no tomarse el parlamento. Entonces, hay algo en el lenguaje político de hoy que es muy estético, que es muy visual, que es muy performático, pero que no tiene ningún horizonte de poder y que no quiere tenerlo, pero que por eso mismo también es más peligroso porque va destruyendo el diálogo, el debate. Oye, nos quedan súper pocos minutos, y junto con lo del relato también la otra pregunta que uno se hace es si hoy día estamos mejor o peor que antes del 18 de octubre y cómo pasamos de esa revuelta que están describiendo, de esa rabia que se volcó en diferentes manifestaciones por muchas causas, a que hoy día Carabineros sea la institución más respetada, a que si hoy día fueran las elecciones, lo más probable es que ganaría la derecha, es que en la segunda convención arrasaron los republicanos. Pero perdieron también. Claro, Hugo. A ver, Hugo Herrera. Sí, el panorama es complejo de analizar. Yo veo con preocupación, por ejemplo, el fortalecimiento de los sectores más extremos, Partido Republicano, sectores de izquierda menos socialdemócratas o fabianos, por llamarlos de algún modo. Creo que han sido de todas maneras terapéuticamente valiosos los procesos constituyentes, porque ya nadie puede decir que está pendiente un proceso constituyente. Falta una agenda de reformas a gran escala, político-institucionales, que es el gobierno el que tiene que encarnarla, y parece no haber tenido todavía la madurez como para entender que esas grandes reformas tienen que ser consensuadas. Yo creo que a grandes rasgos eso es lo que hay. Ahora, visto en el largo plazo, este es un tipo de crisis que es larga, porque se trata de reemplazar élites y discursos, y ambas cosas son muy lentas. Instituciones, claro. Élites, discursos e instituciones que no son capaces de darle expresión a las pulsiones, a los anhelos populares.
Y el centenario pasó lo mismo. Y estuvimos en crisis desde 1910, cuando el país se prestaba a celebrar el primer centenario, hasta 1932, por ponerle una fecha, que es el segundo gobierno de Alessandri, cuando pacta con la derecha, siendo él el tribuno de la plebe, digamos, el representante de los sectores de izquierda. Y las reformas después que hizo Ibáñez. Fueron dos. O sea, tú dices, tomemos esto con... No, si Esto está partiendo, dices tú. Estamos en 17. Claro. Estamos en la mitad del proceso. Yo no veo que el Frente Amplio se haya logrado encarnar todavía como una nueva élite con la capacidad como para conducir un proceso de salida. Eugenio Tirón y Rafael Gumucio, para que vayan poniendo los puntos finales a esta interesantísima conversación en retrospectiva, en presente y en futuro. Eugenio, para cerrar ahí un No, estoy punto. muy de acuerdo con Hugo. Estos procesos toman un montón de tiempo porque estamos efectivamente revisando aquí la manera como justificamos vivir en paz y la convivencia. La forma como lo teníamos definido no está funcionando, la gente no genera legitimidad y eso destruye un poco la autoridad de quienes nos gobiernan. Tenemos un problema con las instituciones y tenemos efectivamente un problema con las élites, o sea, y esto va a tomar tiempo, o sea, y aquí no hay que apurar al ganado viejo, o sea, no vamos a salir, ¿ah? Y en ese sentido no es bueno tampoco comprarse la idea de que aquí hay unos iluminados nos pueden permitir salir porque cometen los mismos pecados que los antiguos villanos, ¿ah? Ni pensar que ya esto terminó, ¿ah? Esto nos va a tomar su tiempo y lo mejor que podrían hacer las élites frente a este tiempo que nos va a tomar es mirar esto con buena cara, digamos, y ponerle ganas y ponerle una pequeña dosis de optimismo, ¿ah? Porque además esto que estamos viviendo no es únicamente en Chile. Esto lo está viendo todo el mundo, toda la sociedad del mundo, y en algunos lugares esto está tomando un grado de violencia y radicalidad bastante mayor que acá, así que mejor ponerle buena cara. Sí, Eugenio es siempre muy optimista, yo soy siempre muy pesimista, y los dos tenemos razón porque pasan cosas terribles y cosas muy beneficiosas, entonces es cierto. Ahora sí, yo creo que el proceso es muy largo, yo no le veo mucha posibilidad porque veo que justamente lo que la convención probó es que esta nueva élite, mucho mejor preparada, con mucho más estudio que cualquier otra élite en Chile, era mucho más endeble, mucho más intelectualmente débil y mucho más... a ver, ¿cómo decirlo? No sé si la palabra ética, era constitutivamente más narcisista, más débil, más vanidosa, y entonces con muchos títulos, pero en una universidad muy prestigiosa, pero que están en un momento de destrucción total. Ahora, el tema sociológico es muy interesante porque lo que pasó también es lo siguiente: si la gente pudo protestar todos los viernes a toda hora, es porque podían... porque trabajan en Uber, porque trabajan en trabajos informales, en que pueden colgar la pega. Y lo que tenemos es un mundo en que la gente trabaja en trabajos informales, en que son sus propios jefes, y son sus propios esclavos también, y ganan muy poco. Y esa condición de una vida errante, gitana, que hemos transformado como algo bueno, digamos, un poco ahí está el peligro. Famoso Faunde, digamos. Sí. El Faunde puede en cualquier momento decirse que me voy a presentar. No tengo nada que perder. Y me pongo mi máscara y además después digo, ¡ay, que los pacos, que por qué no lo mataron! Entonces, esta nueva sociología del proletario que no está atado a ninguna empresa, a ningún jefe, a ningún sindicato, sino que es totalmente libre, crea la posibilidad de que esto suceda muchas veces de manera muy improvisada, porque lo que no hay es el proletario, el obrero, el trabajador ligado a una estructura social, incluso a una estructura social de explotación. O sea, él se sabe explotado, pero no conoce ni siquiera su explotador. ¿Cuál es su posible emancipación? Entonces el explotador no es... El explotador es los mates, ¿cómo se llama? Los lux y todo eso, porque no tienen un jefe realmente a quien odiar, digamos. Qué pena tener que cerrar esta conversación porque estaba podríamos seguir toda la mañana. Sí, o por lo menos media hora más. Pero bueno, se agradece muchísimo Gorrera, Eugenio Tirón y Rafael Gumucio el tiempo, la disposición de hacer este viaje y dejar también puesto ahí, ¿no es cierto?, los grandes desafíos. Muchísimas